importante es aprender a discernir la voz de Dios. Tenemos una diversidad de fuentes, de voces. Satanás también habla, el mundo también habla a través de las personas y muchas cosas que ofrece el mundo, y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a agudizar nuestro oído para saber discernir cuándo es Dios. Muchas veces nos defendemos pensando que Dios no nos habla, Dios no nos puede hablar a través de ella, Dios no nos puede hablar a través de él. A veces así juzgamos, ¿no?, a los demás, y desgraciadamente nos atrevemos a decir este tipo de cosas. ¿Por qué? Por nuestra falta de madurez para discernir, para saber discernir la voz de Dios, y dejando de minimizar a las personas que a veces creemos que son ellas, que no es Dios. Por eso vamos a aprender un poquito sobre la voz de la verdad versus la voz del engaño. Génesis 3, del 1 al 6, dice la palabra que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sé que la lectura de la palabra, la lectura diaria de la palabra, nos permite adquirir mucho conocimiento, pero hay personas que lamentablemente leen la Biblia muy a la carrera, a veces no nos detenemos a estudiar, a ver las situaciones y a ver las escenas que la Biblia nos está describiendo, y tomar el aprendizaje, o sea, aprender de esas escenas que se quedaron en la Biblia. Y tenemos que aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque oír es percibir el sonido nada más. Empezamos a oír el murmullo, empezamos a oír el sonsonete, decimos en mi pueblo, no sé si acá me entiendan esa situación, ¿verdad? La cancioncita de la vocecita. Pero eso es diferente a escuchar, porque escuchar es prestar atención a lo que está diciendo la otra persona. Casi siempre les recomiendo a las mujeres que somos casadas, que tenemos marido, si el marido está viendo la televisión, no le hable. Si llega del trabajo cansado, tampoco le empiece lo empiece a abordar llenándole de preguntas y de cuestionamientos, y que hace falta esto para la casa, y que esto, que aquello, y el niño que me llamaron de la escuela, o sea, un montón de quejas, porque el marido no la va a escuchar. De hecho, hay una diferencia muy grande en el género. Las mujeres, aunque hagamos 5 cosas a la vez, estamos escuchando, prestando atención a todo. O sea, suena el teléfono y la puerta y el bebé y la comida y la lavadora, y podemos con todo, ¿verdad? Alguna vez les dije que esto tiene que ver con la preparación que Dios le dio a la mujer en relación a la habilidad de las tareas, porque tenemos miles de nervios conectores entre el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, mientras que los hombres utilizan más el lado derecho. Sí, es muy especializado su cerebro, pero hacen una cosa y no pueden hacer otra cosa, o sea, se pierden totalmente. Entonces, por eso les digo, si no captas su atención, no le digas nada, mejor dile, fíjate que, y si el marido le pone atención, entonces ahora sí,
Ahora sí la va a escuchar, entonces ahora sí dígale lo que le tiene que decir. Y bueno, aquí en Génesis 3 nosotros encontramos la voz de Dios hablando al hombre y a la mujer desde un inicio de la creación del hombre y de la mujer. A mí me parece algo maravilloso cómo el Señor descendía y cómo el Señor platicaba con ellos. Y la voz de Dios hacia ellos era una advertencia de peligro. A veces no. Ahora, Carlos, ¿estamos bien? Que no eres Carlos, es Mariano. Ok. Bueno, a veces no queremos advertir o que se nos advierta, mejor dicho, los peligros de la vida. No queremos hacer caso. Muchas veces se nos dice y se nos dice y se nos suele decir. Muchos padres han tenido que decir a sus hijas y a sus hijos: te lo decía, ¿pero qué? Te lo dije, ¿pero qué? No hicieron caso. No hacen caso los muchachos, ¿verdad? Esa es una realidad, la advertencia de peligros. Y Dios les dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas vas a morir. Ellos no tenían idea de qué se trataba. Lógico, era una muerte espiritual. Qué terrible vacío, qué terrible soledad cuando no hay vida en nuestro espíritu. Se convierte todo en una rutina, algo rutinario. Se convierte en una tradición, simple y sencillamente, cuando no hay vida en nuestro espíritu. Y nosotros no comprendemos esto porque tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu glorioso de Cristo que arde en nuestro corazón y en nuestra vida. Ellos no sabían, pienso yo, que no podían discernir esta verdad o esta advertencia que Dios les había dicho: si comes, si pruebas el árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás el día que comas de él. Tal vez ustedes se pregunten, como yo me preguntaba, ¿cuál era la razón por la que Dios les impuso este precepto? Y bueno, pues la Biblia tiene respuesta para todo. ¿Por qué fue? Porque Dios mismo reconoce al ser humano, reconoce su soberanía, bueno, reconoce al ser humano como responsable de sus actos. Dios hizo al hombre y a la mujer con libre albedrío. La voluntad nuestra hace que uno diga sí o no. Estoy segura que muchos de nosotros, siendo cristianos, fuimos invitados por nuestros amigos, nuestras amigas, siendo cristianos, a participar de algunas cosas que no van de acuerdo al estilo de vida cristiano. Aquellos que hemos tenido firmes convicciones toda nuestra vida, hemos dicho: no, gracias. Yo no tomo bebidas alcohólicas. Ninguna cosa inmunda ha entrado a mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los que tenemos firme convicción y determinación, hemos dicho no al sexo antes de casarnos. Porque invitaciones sobran, ¿verdad? Casada y no casada, ¿verdad? Sobran las invitaciones. O sea, este mundo está de pies para arriba, como decimos, ¿no? Y ya no me refiero al mundo ordinario, común, que no vive bajo los principios divinos. O sea, ya me preocupa muchísimo los cristianos débiles y carnales que no saben decir no. Y que muchas veces he insistido y seguiré insistiendo, seguiré insistentemente pidiéndoles: por favor, aprendan a decir no. Porque lo que estamos viendo es la razón de este precepto fue porque Dios mismo reconoce al ser humano responsable de sus actos. O sea, tú sabes cuándo decir sí
y cuándo decir no. Y si dices sí, es porque te volviste carnal, ¿verdad? O desobediente, como en el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Que se volvieron desobedientes. Estamos hablando de que Dios estaba afirmando, al darles la libertad de libre albedrío, estaba afirmando su soberanía sobre ellos mismos, obligándolos a guardar sus propios límites. Dicho de otra manera, guardando sus límites. Desgraciadamente hay gente que no se pone límites. Desgraciadamente hay personas que deciden brincarse las trancas, como decimos en México, ¿no? Brincarse la cerca. O sea, le valió, como dicen los chavos, ¿no? Le valió las órdenes, las instrucciones, las advertencias, y fue más allá del límite, cuando no deberían de pasar ese límite. Y lo que Dios está haciendo es reconocerlos y reconocernos como lo que somos, simplemente humanos. Humanos, hermanos, no pasamos de ahí. Solo Dios sabe cuándo vendrá la muerte y seremos llamados por el Señor, y se acabó la humanidad, ¿no? Se acabó. Y si de todo corazón aceptamos al Señor Jesús, bueno, nuestro espíritu vivirá, no habrá muerte para nosotros, ¿verdad? Solo será el pasaporte para irnos con nuestro Señor. Pero finalmente ese reconocimiento, solo somos humanos. La voz de Dios era en relación a la advertencia del peligro. La voz de Dios hacia ellos era la elección, la plena autonomía en el campo moral. Porque finalmente uno decide si sí o si no, ¿verdad? En todos los aspectos, la elección, la plena autonomía en el campo moral. Este árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, para comprender esta expresión es conveniente tener en cuenta la costumbre hebrea de abarcar una totalidad, un todo. Y ha sido mencionando dos términos extremos y opuestos. Esta es una frase que no solo se refiere al conocimiento intelectual, no solamente se refiere a eso, sino que también incluye la elección, que incluye el discernimiento y el dominio propio. Lo dije de una manera muy sencilla y lo vuelvo a repetir. Uno decide sí o no. La decisión es nuestra, la elección es nuestra. Dios nos ha dado el dominio propio. Si usted es un alcohólico empedernido y usted quiere que Dios lo libere, es cuestión de que usted diga, sí, es la última y no vuelvo a tomar, no vuelvo a intoxicarme con esas bebidas embriagantes alcohólicas y muchas veces adulteradas, que causan trastornos mentales, no solamente físicos, porque destruyen el hígado, y en cuestiones físicas es un daño terrible, ¿verdad? El que ocasiona al cuerpo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo, pero hay muchísimas áreas, en lo sexual igual, en cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de droga. Cuando el ser humano decide que Dios limpie su vida, ¿por qué? Porque tiene la plena autonomía en el campo moral para elegir, para decir, ¿me gusta esta vida o no me gusta? Renuncio a ella, renuncio completamente. Y Dios está ahí para ayudarnos. Así que la persona tiene la decisión por cuenta propia y con absoluta independencia, porque sabemos qué es lo bueno y sabemos qué es lo malo. O sea, ninguno nos podemos autojustificar y autodefender con esas cosas bueno, dime, ¿qué está mal o qué está bien? Por supuesto que todos nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. La voz de Dios para ellos, esa fue. Pero
no estaban solos con Dios. Estaba la serpiente antigua. En Apocalipsis 12:9, les voy a leer lo que dice la palabra. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, al que se deja engañar, aquel que no lee la palabra, aquel que no cree en Dios. Simple y sencillamente aquí hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y cada uno de nosotros decide dónde estar. Porque si no estamos en el reino de la luz, obviamente que estás en el reino de las tinieblas. Obviamente. Y los que escapamos por la sangre de Jesucristo del reino de las tinieblas, estamos en el reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia habla de la serpiente antigua, vemos una potencia maléfica. De hecho, en el antiguo Oriente, la serpiente era un símbolo de la sabiduría y de los poderes mágicos. Su astucia, muy notoria, desde Génesis aquí lo estamos viendo, y dichas características la predisponían para hacer de ella la representación de una potencia maléfica opuesta a los planes de Dios. Cuidadito, cuidadito con los dragones. Yo no sé si jugaron a la lotería y jugaron este tipo de cosas de dragones y serpientes y escaleras y todas estas cosas. De hecho, en los encuentros nosotros trabajamos muchísimo en ese sentido, porque parecen juegos inofensivos. Donde están los dragones, estamos particularmente hablando de los dragones, porque podríamos mencionar la Ouija, que en las secundarias hubo una temporada que los muchachos jugaban mucho y qué peligroso, nos tocó. Me acuerdo de un chamaco bien joven de secundaria que nos daba el nombre del demonio, porque ahí sale, por la unción del Espíritu de Dios, ahí sale todo, absolutamente todo, y solo por involucrarse en un juego aparentemente, entre comillas, ¿verdad?, inofensivo. ¿Cuál es la justificación de ellos? Es que todo el mundo lo juega, es que todo el mundo lo hace, ¿no? Esa es la autodefensa de ellos. Pero el dragón es una potencia maléfica. El dragón y la serpiente son potencias maléficas opuestas a los planes de Dios. En una de las liberaciones de uno de los jóvenes muy poseído, mucho, demasiado, de hecho le pusimos el dragoncito, porque cómo lanzaba, así le pusimos. Uno de tantas liberaciones, un muchacho me dijo algo que me dejó impresionada. Dice: los cristianos son tan inocentes y nosotros aprovechamos todos los diseños. Ellos dicen: aunque tú no me des permiso, a través de los diseños yo me meto. ¿Qué playeras usas? ¿Qué diseño tiene tu playera? Algunas veces en los mismos encuentros hemos tenido que llevar playeras y decirle: por favor, ¿quieres renunciar a esa llena de calacas y llena de dragones y serpientes y unos diseños espantosos? O sea, seamos astutos y veamos la realidad de los tiempos que estamos viviendo, porque la serpiente antigua y astuta en nuestros días sigue actuando. Es una potencia maléfica opuesta a los planes de Dios. Hay mucha letra, muchas heces que parecen víboritas. Observen bien. O sea, también las letras, cuidado con los diferentes tipos de letras, porque ya hay mucho satanismo metido en muchos aspectos. ¿De qué estamos hablando? De esa potencia maléfica opuesta a los planes de Dios que conocemos como la serpiente antigua, así lo presenta Apocalipsis 12:9, pero 1 Timoteo 2:14 la conocemos como la serpiente astuta. La Biblia lo presenta como un animal astuto,
astuto, la serpiente era astuta. Y en 1 Timoteo 2:14 se nos aclara mucho respecto a lo que sucedió con Eva. La Biblia dice que Adán no fue engañado, pero la mujer sí, siendo engañada, incurrió en transgresión. La susceptibilidad de la mujer es lo que encontramos en Eva. Dios nos hizo así. Y en la mujer, ¿por qué tantas mujeres caen con los hombres? Con cualquier palabrita, te amo, y allá va a la cama. Y al rato la embarazó, ¿y qué? La dejó, no le respondió. Por esa susceptibilidad, esa facilidad de ser engañada. No, pues con 2, 3 palabritas amorosas ya con eso se dejan engañar. No, 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 no. O sea, tenemos que estar conscientes de que sí, la mujer es muy susceptible, pero también tiene que ser sabia, porque Eva fue engañada y por eso incurrió en transgresión. ¿De qué se valió? De la seducción, de lo que estamos hablando, el problema de la seducción. ¿Cuántas mujeres han sido seducidas en México? Y tenemos el gran problema en Tlaxcala de la trata de personas. Muchísimas muchachitas vírgenes que fueron por ellas a los pueblos, que las enamoran, las seducen, y después de enamorarlas, ¿qué? Las venden, las esclavizan al sexo. ¿Y quiénes son los que ganan? Los patrones. ¿Y qué sucedió aquí? La serpiente se valió de la seducción, incitó a Eva para desobedecer al mandato divino. Más que nunca tenemos que tener mucha precaución, mucha cautela en cada uno de nosotros, cristianos, creyentes, porque el plan de Satanás es ese: seducirte. ¿Para qué? Incitarte. ¿Para qué? Para que desobedezcas al mandato divino, para que no escuches la voz de Dios. Por eso hay que romper los velos de hechizo, por eso hay que romper las cintas mágicas. Por eso hay que trabajar en el sentido espiritual, porque esto no es una religión, ese es un campo de batalla espiritual, y eso lo vemos desde Génesis. Es una realidad espiritual en la cual tenemos que ser muy cautelosos y muy cuidadosos para no ser seducidos y no ser incitados por Satanás para desobedecer al mandato divino. ¿Qué fue lo que sucedió? Eva escuchó su voz. No escuches, no prestes atención a lo que no es recomendable. Siempre va a haber personas usadas por Satanás que van a querer confundirte, que van a querer perturbarte, que van a querer sembrar esa semilla de duda que sembró en Eva, que van a venir a ti queriendo sembrar la semilla de la confusión. Si tú empiezas a caer en la trampa que cayó Eva, ¿qué sucedió? La serpiente vino, y ella ¿qué? Empezó a conversar con la serpiente. Incluso Dios no les había dicho que no tocaran, dijo que no comieran, y Eva le agregó y dijo: no tocaréis. Eso ya es mentira, eso ya estaba agregándole de su cosecha. No, ¿por qué? Porque cayó en la trampa de escuchar la voz de Satanás en lugar de seguir la voz de Dios, y al escuchar la voz de Satanás entró en esa peligrosa conversación, muy peligrosa conversación. Así que Eva escuchó su voz, y no solo eso, lamentablemente convence a su admirador. El hombre estaba perdidamente enamorado de ella, porque dijo: qué criatura tan más hermosa. Tenía razón, no era para menos, ¿verdad? Sí, una mujer linda le dio el Señor por compañera, y estaba enajenado seguramente con la mujer, ¿verdad? Era su gran admirador. ¿Y qué sucedió? La mujer hizo que el hombre también comiera. ¿Qué le faltó a Adán? Firmeza de carácter, de lo que hemos venido hablando. Él pudo haber dicho no, pero no dijo no. Tomó del fruto y comió. La firmeza de carácter, hermanos, sobre todo a los jóvenes en estos días, para rechazar las ofertas. Ofertas 1000 en cada generación. Cuando hemos
sido jóvenes, por supuesto que ofertas una y otra y otra y otra, pero cuando uno tiene firmeza de carácter, uno dice, no, esto no me conviene, esto no es para mí, esto no me gusta, esto no va de acuerdo a mis valores ni a mis principios espirituales. Conozco a una mujer que su esposo le fue infiel. Él no es cristiano, por supuesto, ¿verdad? Y por años, siendo muy jóvenes, dejó de tener relaciones con su esposa. ¿Por qué? Pues porque, lógico, si no tiene relaciones con la esposa, ¿qué quiere decir? Pues la tiene con otra, ¿no? Es lógico, lo lógico. Y solo por sus principios familiares. La mujer, por 30 años, se mantuvo sin buscar a otro varón. Ahora, curiosamente, nunca la dejó. Tenía la otra mujer, pero nunca la dejó, vivió siempre con la esposa. Pero solo por los principios de hogar, de un hogar bien fundamentado, se guardó y se sigue guardando toda su vida. ¿Y de qué estamos hablando? Firmeza de carácter, porque no es fea, ¿verdad? Ofertas las hay, ya les dije. Todo el mundo tenemos ofertas. Pues el diablo de eso quiere, engañarte y decirte, no estás tan mal, estás un poco pasadito de peso, pero no estás tan mal. Y siempre, pues para un roto siempre un descosido, como decimos los dichos en México, ¿no? Pues, ¿por qué? Yo siempre les digo a los pastores, tengan cuidado, porque estés chaparro, panzón, prieto, alto, güero, feo, guapo, el diablo te quiere devorar. Tal vez no vales la pena físicamente, pero va a haber una mujer que Satanás va a querer usar para destruirte a ti, destruir tu familia y destruir tu ministerio. Así que la firmeza de carácter, hermanos, para rechazar las ofertas, porque esa oferta, muchas veces las ofertas salen caras, ¿verdad? Nos fuimos con la finta, dijimos, no, esto sí está bien barato, esto sí vale la pena. Sí, pero en la primera lavada se acabó la prenda, ¿no? Las ofertas a veces salen muy caras. Y Adán escuchó la voz de su mujer Eva en lugar de escuchar y obedecer la voz de Dios. Y ese deseo impetuoso los condujo a Eva a la tentación. La tentación fue más fuerte que la voluntad y se convirtió en un acto descontrolado. Un acto descontrolado que introdujo pleito. Porque cuando Dios llama a Adán para decirle, ¿dónde estabas? Y fue cuando respondieron, es que estamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y Adán le echa la culpa a su mujer. Yo digo, ay, pero que le costaba pedirle perdón a Dios y ofrecer un sacrificio en lugar de decir, la mujer que me diste por compañera. Qué salida tan más tonta, ¿no? En lugar de pedirle perdón a Dios, Dios ahí nos hubiera perdonado. Pero no se le ocurrió al hombre pedirle perdón a Dios. Yo le llamo al síndrome de Adán, Es que mi esposa tiene la culpa, es que mi esposa esto, es que mi esposa no sabe, es que mi esposa esto, es que mi esposa... Por favor. O sea, qué cerebro de chicharito, ¿no? En ese momento, como Satanás lo atrapó, en lugar de pedirle perdón a Dios, Dios nos hubiera perdonado y nos hubiéramos podido evitar, los hombres tanto trabajo y las mujeres tanto dolor en los partos, ¿no? Lo hubiéramos podido evitar, pero no lo pudimos evitar. ¿Por qué? Porque ese acto descontrolado introdujo el pleito. Empezaron, pues ya que le quedaba a Eva más que quedarse callada, ¿no? Y decepcionada seguramente en ese momento. ¿Por qué? Porque en lugar de pedirle perdón a Dios, la estaban culpando a ella, le estaban echando toda la culpa a ella y hasta la fecha lamentablemente se la echan.
y sin ver 1 Timoteo 2:14, que la Biblia dice que fue engañada y por eso incurrió en transgresión. Pero bueno, ese acto descontrolado, hermanos, cuántas actitudes y cuántas acciones negativas entre Adán y Eva. La tristeza, el dolor, espinos y cardos te producirá la tierra, enfermedad y vejez, debilidad, podredumbre, les cambió totalmente después la vida, después de tener una vida de armonía, una vida de tanta facilidad en el huerto, de nada más estirar la mano y tomar de los frutos para alimentarse. Ahora tenía Adán que trabajar la tierra y se había vuelto todo muy complicado. Hubo consecuencias fatales, muy lamentables sobre toda la humanidad. Primeramente para ellos propició que fueran echados del paraíso. ¿Por qué? Porque Adán y Eva ya no eran el tipo de personas que podían sentirse cómodos en semejante lugar. ¿Por qué? Porque ahí había mucho de Dios y ellos ya no. Habían perdido la imagen y semejanza de Dios. Y no es lo físico, era su esencia de bondad, su esencia de amor, su esencia de santidad. Y ahí había todo, mucho de Dios, mucho. Y lamentablemente el hombre y la mujer que no se decide a dejar el reino de las tinieblas, y de alguna manera yo lamento, porque en las iglesias cristianas que ayunamos, que oramos, que nos metemos con Dios, también hay un montón de infiltrados satánicos. Pero ¿sabe qué? Yo digo, bueno, pues total, que estén aquí escuchando la palabra, ¿no? Finalmente, que les caiga el 20 por la oración, y si no, pues que se los lleve el diablo, ¿no? El que no quiera que se lo lleve el diablo. Es lo que yo le digo a los nuevos encuentristas, cuando batallamos mucho con ellos, ¿verdad? Porque traen una vida muy quebrada y pactos satánicos muy fuertes. Y le digo, mira, finalmente ya probaste el Espíritu de Dios y ya probaste la gloria de Dios. Y si no quieres, pues que te lleve el diablo. Pues si eso es lo que quieres, ni modo, ¿verdad? No hay. La voluntad Dios la respeta, el libre albedrío Dios lo respeta. Así que ahora con esa naturaleza que habían perdido y acrecentándose su naturaleza humana, no podían estar en ese lugar donde había mucho de Dios. ¿Cuántas veces aquí en los cultos, en medio de la alabanza, en medio de la oración, empiezan a gritar los endemoniados? ¿Qué tenemos que hacer? Los sacamos para liberarlos, y el que quiera será libre, y el que no quiera, pues como ya dije, que se lo lleve el diablo, ¿verdad? O sea, o quieres a Dios o quieres al diablo, no hay de otra, ¿verdad? No hay de otra. Pero ¿cuántas veces por la unción del Espíritu de Dios, por la gloria de Dios, empieza la gritadera por todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque en los lugares donde hay mucho de Dios, la gente que no quiere a Dios, pues no cabe aquí. No cabe. No aguantan la gloria de Dios. No pueden resistir al Espíritu de Dios. No pueden resistir a la santidad de Dios. Claro, ¿quién va a poder resistir ante la gloria de Dios, ante la santidad y la grandeza de nuestro Dios? Ya no era su ambiente. Bendito Espíritu de Dios que nos purifica. Bendito Espíritu de Dios. Bendito Espíritu de Dios. Hermanos, los efectos hasta el día de hoy en estructuras que se han hecho parte de la vida, estructuras ya muy dañadas. La corrupción del corazón del ser humano. Se sorprende uno y se asusta. De repente escucho historias, además de las que vivimos aquí con la gente que viene a Cristo con vidas muy quebradas. De repente escucho historias que parecen irreales. O sea, uno dice, ¿cómo es posible que un ser humano cometa esas atrocidades? ¿Cómo es posible que un hombre cometa esas vilezas, haga esos actos? Ni los animales, ¿no? A veces ni los animales. Y uno dice, ¿cómo es posible que la corrupción del ser humano lo lleve a esa condición de esa miseria
humana para cometer toda clase, ¿no?, de homicidios, de hurtos, de un sinfín de acciones muy malas. La perversidad de la sociedad en la que vivimos. Nos sorprendemos, hermanos. Nos sorprendemos del alcance de la maldad de estos tiempos, de estos días. Así que tenemos arduo trabajo, queridos hermanos. No calienten la sillita. No, ya dejen de estar calentando, de venir nada más los domingos a sentarse a escuchar la palabra, a engordarse y engordarse en el sentido espiritual. No, hay que ir, porque esta sociedad, este México está podrido. Y este México necesita el amor de Cristo, necesita la liberación de la sangre poderosa del Hijo de Dios. Aún es tiempo y estamos trabajando para ello, pero todos tenemos que trabajar. No un porcentaje, sino todos, que el Espíritu de Dios hable a su corazón y toque su vida, y usted se ha movido por el Espíritu de Dios, porque la perversidad de la sociedad en que vivimos es un grado muy alto. Hoy hay muchas voces. ¿Qué tal la voz del placer para los chavos? Muchas voces. De hecho, el libro de Eclesiastés 11:9, el Salomón habla a los jóvenes y a los adolescentes y le dice que tome placer tu corazón, gózate en los deleites y en los placeres, pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Porque hay esa lucha, hay esa voz, hay ese ofrecimiento, hay esa atracción, ¿no? Todo el mundo lo hace. Pero eso no es justificación. En mis tiempos también todo el mundo lo hacía y yo no lo hice. ¿Por qué? Por mi elección. Porque toda mi vida he querido honrar a mi Señor y mi Dios. Toda mi vida he servido a mi Dios por convicción. Por convicción. Porque el verdadero cristiano es ese, el que está convencido de honrar a Dios. Las olas de placer son muchas. Ahí está la voz del placer, todo el mundo lo hace. Ahí está la voz de la concupiscencia, ese deseo inmoderado de los bienes terrenos y de los goces sensuales. Hace algunas semanas les decía que yo sí estoy asustada con lo que está sucediendo en México, porque esos asuntos que salieron en la televisión de Guadalajara, de Jalisco, de las perradas, donde las 2 hijas de una mujer salieron embarazadas porque tienen relaciones sexuales en esa posición y como animalitos. Pero nosotros somos seres racionales. Pero ¿qué pasa? El alcohol, las drogas hacen que pierdas la razón. Recuerdo una muchachita en uno de los encuentros me decía, ya con las drogas lo que uno hace es nada más abrir las piernitas y uno y otro drogadas. Pierden la mente, pierden la dignidad, pierden la vergüenza, no hay temor a Dios. Estamos hablando de la voz de la concupiscencia. Todo mundo lo hace, todo mundo vive así. Estamos hablando de la voz de la pereza. Hay que sacudirse la pereza. Hay que sacudirse la flojera. Hablamos de la voz del miedo. Es que el miedo paraliza. Hay gente que no hace nada porque todo le da miedo. Más vale que cierres tu oído a la voz del miedo, a la voz de las críticas, a la voz del engaño, porque eso te va a paralizar y no vas a hacer nunca nada para Dios. Se te pasó tu vida y nunca hubo productividad espiritual y ministerial en tu vida. ¿Por qué? Por la voz del miedo, por la voz del engaño, por la voz de la crítica, la voz de las preocupaciones, la voz de la mentira, también la voz de la verdad, pero la voz de la mentira. Mire, además de esto, a través de la radio, a través de la televisión, nosotros escuchamos sonidos. Y lo que nosotros tenemos que hacer en relación a nuestra carne y nuestras
emociones, también de las personas que nos rodean. Lo que tenemos que hacer es discernir lo que nos está diciendo esa voz. Hermanos, hoy Dios nos está haciendo un llamado a todas las personas que estamos en este lugar para que aprendamos y decidamos escuchar la voz de Dios y dejemos de escuchar la voz de Satanás. Decirle a Satanás: ya basta con tus mentiras, ya basta con tus engaños, ya basta con tus planes, porque él sí tiene estrategias. No son perezosos como nosotros nos volvemos perezosos. Ellos, de hecho, en Efesios nosotros vemos la organización espiritual de las huestes malignas y se sorprende uno de ver esa organización militar tan bien organizados. Hermanos, si nosotros, igual que Eva, somos muy fáciles de engañar, muy susceptibles, el diablo va a atrapar su vida si usted se deja. Así que hoy Dios está haciéndonos un llamado a que aprendamos a escuchar su voz, a que aprendamos a cerrar nuestro oído a la voz de Satanás. ¿Por qué? Porque la voz que escuchemos determinará nuestro eterno destino. Si usted escucha la voz de Satanás y la sigue, se va a ir al infierno. Finalmente no hay más que dos lugares. Así como hay dos destinos, hay dos lugares: cielo e infierno. Y esto es real. Algunos piensan que es un cuento. Hoy casi ya no se predica sobre el infierno, pero el infierno es real. Y el cielo también es real. Yo he tenido experiencias con gente, familia mía, que muriéndose, mi abuelita se fue al cielo inmediatamente. Y he tenido experiencias con gente que no tiene a Cristo y que van cayendo a ese abismo. De hecho, hace algunos meses tuve una experiencia sobrenatural. Muchas noches en la madrugada el Señor me muestra o me hace ver cosas o experiencias que me permite tener. Y una madrugada, estando profundamente dormida, tuve una vivencia. De repente me vi en un elevador muy, muy macizo, de mucho metal, de mucho fierro, rectangular. Y yo entré a ese elevador, a la vez era moderno, y empezamos a subir como hasta el 40 pisos. O sea, eran como 40 pisos, pero muy rápido, muy rápido. Y yo me quedé sola en el elevador y empezó a descender tan rápido que cuando llegamos a tierra firme, sentí el vacío, sentí aquí algo fuerte, porque el elevador se bajó, se siguió. O sea, se abrió la tierra y se bajó y yo iba solita en el elevador. Iba un hombre, creo que iba un hombre en el elevador. No sé si él me veía, yo sí lo veía, pero no me hablaba, yo tampoco le hablaba. Íbamos de esquina a esquina y llegamos a un lugar allá en el centro de la tierra. Y estando en ese lugar, se abrió el elevador, él se bajó, el hombre se bajó, y empecé yo a ver un lugar oscuro, completamente oscuro, unas tinieblas que de verdad asustaban. Y empecé a ver a gente como zombies caminando. Había una casita y una entrada enrejada, o sea, eran puras rejas, como una prisión. Y empecé a ver una casita y una lucecita tenue. Y esa lucecita tenue me permitió a mí ver a los jóvenes, haga de cuenta, zombies. O sea, sin voluntad, caminando así todos, como los zombies, ¿no? Como zombies. Regresa este hombre, sube al elevador y empecé a ascender. Y cuando llegamos a tierra firme, salimos los dos. Y en la mañana yo desperté muy inquieta en mi espíritu, porque oí la voz de Dios que me dijo: son las prisiones de oscuridad.
Y yo empecé a recordar Judas, Pedro, ahí están las prisiones de oscuridad. Empecé a leer, inmediatamente a repasar. Yo sabía que era para los ángeles caídos, que no habían guardado su dignidad. Pero cuando empecé a estudiar más en Pedro, me di cuenta que ese lugar, las prisiones de oscuridad, son para los hombres y las mujeres que mancillan la carne. Homosexuales, porque habla de Sodoma y Gomorra. Homosexuales, lesbianas, adúlteros, fornicarios, los que manchan su carne, los que mancillan su carne. Y seguí leyendo que estaban reservados para el día del juicio. O sea, eso no es todo. Falta todavía el día del juicio que va a venir. Solamente están ahí reservados. Yo veía a los hombres caminar como zombies. Y ahorita, pues por supuesto que cuando tengo la oportunidad, advierto a los jóvenes. ¿Por qué? Porque para mí fue una vivencia real. Yo no estoy inventando y no estoy loca. Fue una vivencia que Dios me permitió. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacerle ver a los jóvenes, y finalmente ellos decidirán si manchan su carne o no manchan su carne, ¿verdad? Y los hombres casados y los hombres y las mujeres, o sea, cada uno decide si mancha su carne o no mancha su carne. Pero sí les digo, bíblicamente y por la experiencia, por la vivencia que Dios me permitió tener, las prisiones de oscuridad son para las personas que, no solamente para los ángeles caídos, sino para las personas que mancillan su carne. Así que no podemos nosotros tomar ciertas partes de la Biblia, queridos hermanos, y dejar ciertas partes de la Biblia. Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios a través de la palabra, es decir, a través de los medios que Dios nos quiera hablar. Algunas veces nos hablará porque sí habla con voz audible. Tal vez ustedes dirán, ay, ¿cómo? Parece que está fuera de sí, parece que está diciendo cosas que eso no puede ser. No, sí sucede, claro que sí sucede. Pero tenemos la palabra profética además más segura, que es la palabra del Señor, que es la voz de Dios, hermanos. Y el obedecer la voz de Dios o el obedecer la voz de Satanás va a determinar nuestro destino eterno. Y está en la decisión que cada uno de nosotros tomemos. Fíjese que Dios, tan bondadoso, tan sabio, tan amoroso, además de hacerles vestidos de piel, porque hizo el primer sacrificio para su redención, Dios le hizo una promesa a Eva. Le dijo que un día de su simiente, de la semilla de la mujer. Y ustedes dirán, ¿cómo esto? Porque la otra semilla fue la del Espíritu de Dios. El hombre no tuvo nada que ver cuando Cristo nació. Esa fue la promesa que le hizo. Un día de su simiente, de entre sus descendientes, nacería un hombre quien vencería a Satanás. ¿Lo venció o no lo venció? Amén. Lo venció. Lo venció. Satanás está vencido. No, se oyeran los gritos cuando se les decimos a los endemoniados. Bueno, al diablo, ¿verdad? A través de las personas. Cristo te venció, estás vencido. Estás vencido. Cristo te venció en la cruz del Calvario. No, está vencido. Nuestro Señor Jesucristo lo venció. Lo venció. Esa promesa le hizo Dios a Eva. Nacería un hombre que vencería a Satanás moralmente, definitivamente, soberanamente. Y este personaje maravilloso ya vino. De hecho estamos históricamente, aunque Cristo no nació en diciembre, nació como en octubre, pero bueno, las fechas son propias, ¿no? Para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y gozarnos con su venida, ¿no? Se hizo carne, dijeron los apóstoles, ya habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque más o menos Cristo nació como en octubre, más o menos, de acuerdo a los calendarios hebreos y todo esto. Pero nació. Lo importante es que vino. Lo importante es que este personaje vino no solo para vencer a Satanás. Él vino también para ofrecernos
a través de su amor, el mismo plan de redención a toda la humanidad. Y yo no sé si habrá en esta noche alguno de ustedes que tal vez por las fechas vino a la iglesia para escuchar algo de Dios, pero no había escuchado con tanta claridad esta verdad sobre el amor de Cristo Jesús. Bueno, no es casualidad que tú estés aquí. Es el tiempo de que tú escuches la voz de Dios. Él te está llamando. Él te está diciendo: yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco mi perdón, yo te ofrezco mi salvación, yo te ofrezco la reconciliación con Dios. Es el único que nos puede reconciliar con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y yo pregunto, ¿habrá alguien que necesite una oración de paz para su alma, de paz para su corazón? Porque ya Dios permitió que estuvieras aquí esta noche escuchando su voz. Esta bendita palabra es su voz para ti. ¿Habrá alguien que quiera que oremos por él? Bien, venga por favor, pase. Bueno, él cada 8 días se entrega a Cristo, qué bien. Cada vez que estoy aquí pasa a entregarse a Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Lo importante, hasta que se sienta bien convencido y bien seguro del amor de Dios, pues lo apoyaremos y lo ayudaremos. Sí, bienvenidos. Sí, qué bueno que han venido para recibir a Cristo. Queremos hacer una oración por ustedes. Y va a pedir que los líderes de una buena vez vengan a imponer las manos sobre ellos aquí adelante. Vengan, porque están escuchando la voz de Dios. Qué bueno que han agudizado su oído y están atendiendo a la invitación de Dios. Vengan por favor, porque vamos a hacer una oración. Véngase aquí, Señor, por favor, véngase aquí. Y mire qué bendición. Ay, cómo me gozo, cómo da alegría, cómo produce gozo a mi alma, a mi corazón, el que tantas personas le abran el corazón al Cristo y hayan abierto sus oídos a la palabra de verdad, la palabra, la sana doctrina, la enseñanza pura de la palabra del Señor. Es un gusto. Denles un aplauso de bienvenida y un aplauso de amor. Les damos la bienvenida en el amor del Señor. Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas que han sido sensibles a tu voz. Te doy gracias por haber abierto sus corazones, Padre. Sé que estás aquí con tus brazos abiertos para recibirlos y llenarlos de tu amor, darles la reconciliación y la paz para su alma que está necesitando. Padre, te pido perdón por los pecados que consciente o inconscientemente cometieron ofendiéndote. Lávalos con tu sangre poderosa, límpialos con tu sangre carmesí. Ven, Señor Jesús, porque tú eres su Salvador, porque tú eres su Señor y porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Te doy gracias, Padre, por estas vidas que hoy se están entregando a Cristo Jesús, algunos reconciliándose contigo, porque tu Espíritu de Dios tocaste su corazón y tu Espíritu Santo de Dios has abierto sus oídos para que ellos hayan escuchado el llamado tuyo, hayan escuchado la voz preciosa de Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Vamos a hacer una oración. Repitan conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, Hijo de Dios, por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario. Yo acepto por la fe esa sangre poderosa que me limpia de todo pecado. Te pido perdón de lo más profundo de mi corazón por todas las ofensas, por todas aquellas cosas que te ofendieron, que hice en mi vida pasada. Pero hoy te abro la puerta de mi corazón. Te recibo a ti como mi único, mi suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que me ha limpiado de todo pecado. Hago pública mi declaración de fe.
aceptando el señorío de Jesucristo en mi vida, y por la fe te doy gracias porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida. Soy salvo, soy salva, soy perdonado, soy perdonada gracias a tu gran amor, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Aleluya. Vamos a atenderles. Tal vez algunos de ustedes sea la segunda. Qué bueno que hay lágrimas, porque eso quiere decir que el Espíritu de Dios está tocando tu corazón. Qué bueno, nos da tanta